Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este espacio llamado ¿Cuán profundo es el océano? En esta oportunidad con Lara Lisenberg, la creadora de Lacan Big Data, psicoanalista. Vamos a ver qué nos propone para charlar y espero que les guste esto que es ir profundizando, como bucear como profundizando en lo oscuro. Gracias. Gracias, Nico, ¿cómo estás? Hola, Lara, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, qué lindo fondo. No es un fondo de esos que te Ah, ponen. viste, me actualicé porque dije basta de fondo blanco, ya era insoportable. Está muy bien, No ¿eh? soportaba tanta blancura. Está muy bien. El de acá es Lacan. Este es Lacan que tiene unos pelos locos, que es muy, digámoslo, es muy bonito. Me lo regaló la gente de Joica, este Lacan, Mirá qué lindo cuando que estuve en México, y me pareció una monada, y le voy cambiando el pelo según el ánimo Ok, que tiene él, por supuesto, ¿no? bueno, estamos acá. Estamos acá para el canal Me la pasaría leyendo, en este espacio que he nombrado ¿Cuán profundo es el océano? Y la idea es charlar de lo que vos le estés dando vuelta, te estés interesando, estés pensando, sin mucho saber por dónde va el pensamiento, como para ir profundizando en eso que vas pensando. ¿Qué es lo que le estás dando vuelta, lo que te interesa para decir? Mira, justo antes de empezar estaba pensando en eso, voy a apagar el... Que está buenísimo esto porque en realidad no sé en qué ando pensando y eso me pareció muy interesante. No tengo idea en qué ando pensando. Todo el tiempo estoy pensando cosas, pero que no sé por dónde van, no soy consciente de eso, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, ahora repasando algunas cosas que estuve escribiendo y unas clases que tenía que preparar y qué sé yo, y un libro que recibí que me impactó, eh, dije, ah, bueno, una de las cosas que evidentemente sigo pensando es la cuestión de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? La cuestión de la transmisión, no sé si del psicoanálisis está incluido, digamos, ¿no? Pero la cuestión de la transmisión. Y puntualmente respecto del psicoanálisis, sí, la transmisión del psicoanálisis, y el enlace que para mí tiene eso con la generosidad. Te voy a contar esto del libro porque viene a cuento de tu canal, justamente. Pero fue una casualidad. Hernán Molina me mandó su libro, que es esa cosa llamada psicoanálisis, ¿verdad? Lo estoy diciendo bien el título. Y, y a mí me pasó algo muy interesante con ese libro, ¿no? Que es, este, yo lo disfruté muchísimo. ¿Pero por qué fue interesante? Porque tiene los conceptos básicos del psicoanálisis de Freud, digamos, pero fue genial leerlo, ¿no? Sentir que uno podía leer fluidamente y casi conversar con el autor, o el autor conversar con uno. Yo dije, esto es transmisión, ¿no? Que yo esté entusiasmada y entonces tenía ganas de mandarle un audio, cosa que hice en ese momento, y mirá, me pasa esto con tu libro y todavía no lo terminé, pero me está pasando esto con tu libro, eso es transmisión. Y a mí me pareció enorme eso, ¿no? Y yo de eso encuentro muy poco. Encuentro enseñanza, encuentro clases muy buenas inclusive, ¿eh? Pero eso es reciente, por eso te lo cuento, ¿no? Eso fue, le quiero contar a Hernán lo que me pasa con su libro, quiero dar este libro, ¿no? A alguien que le pueda servir, Bueno, pero ¿sí? dos cosas. Por un lado, vos distinguís enseñanza de transmisión, ¿no? Y me parece que la transmisión es como la palabra que te está atravesando como para ver cómo se puede articular eso. Y haces transmisión
pausa, psicoanálisis, ¿no? Porque ahí vos parece que ubicás, ¿qué ubicarías? Un conflicto, más allá de que la transmisión ya en sí misma, podemos distinguirla de la enseñanza y podemos como ir viendo qué es esto de la transmisión, que ya tenés un ejemplo ahí con ese libro, ese ida y vuelta que se puede armar, donde te sentís tocada por una lectura, por un autor, interpelada, entonces el entusiasmo habla de la transmisión. Pero más allá de la transmisión, la enseñanza y todo esto, ¿cuál sería o cuáles serían los conflictos o lo que vos situás en esa pausa entre transmisión y psicoanálisis? ¿Qué es lo que se abre ahí? En principio, a ver, ahí tendría que decirlo mejor. Esa pausa no tiene que ver con transmisión y psicoanálisis. Esa pausa tiene que ver con transmisión y algunos psicoanalistas. Ok, ¿Sí? Y la transmisión que hace, o que hacen o que pretenden hacer algunos psicoanalistas. Porque en realidad me parece que, no sé si hay tanta pausa entre transmisión y psicoanálisis. ¿Sí? bueno, hay Me un parece que la efecto, pausa a mí se me... hay un efecto primero donde podría no haber pausa en transmisión y psicoanálisis, y ahí ya habla de algo más decidido tuyo, donde tenés una idea. Pero sin embargo, al transmitirlo, ¿no? Por decirlo así, ya distinguís psicoanálisis de psicoanalistas. Sí, totalmente. Mirá, creo que todos tenemos alguna idea, digamos, de... Cada uno tiene la suya, ¿no? Pero todos conocemos psicoanalistas, esto quiero decir, todos tenemos alguna idea de qué son los psicoanalistas en Argentina, por lo menos. Yo tengo una experiencia muy particular, ¿sí? Que por cuestiones de cómo está armado mi trabajo, yo trabajo con psicoanalistas de todo el país y de países, y de otros países también, en menor escala, digamos, pero entonces tengo como un pantallazo general y empiezo a encontrar como los mismos cánones, ¿no? Por ejemplo, en los psicoanalistas, lo que yo llamo los psicoanalistas argentinos. No son todos, por supuesto, ni mucho menos, ¿eh? Pero estos de los que te quiero hablar. Eh, y algo lo que encuentro es, algo me produce una profunda incomprensión, no entiendo, un desconcierto casi te diría, que es cómo es posible que un psicoanalista no logre transmitir. No lo entiendo. No entiendo cómo un psicoanalista logra no transmitir. Esa sería la frase bien dicha. ¿Cómo hace un psicoanalista para lograr no transmitir psicoanálisis? Tengo, No lo tengo entiendo. una, tengo una respuesta. Yo creo que el punto que vos estás tocando es el punto más vivo del psicoanálisis y de los psicoanalistas, ¿no? Donde hay algo como empezaste, como que te interroga, te entusiasma, y hay algo ya de la transmisión en juego, del deseo, de lo que sea. Podemos poner distintos conceptos. Yo creo que por haber vivido hace poco también una experiencia donde se trataba de hacer una transmisión en una escuela y de hacer una transmisión de una enseñanza, de un recorrido sobre ciertos conceptos, lo que me llamó la atención era ese punto donde no se transmitió lo que se nos convocaba, ¿no? Se nos convocaba a decir ciertas cosas y a mí me fueron frenando como tal persona no transmitió, tal persona no. Y yo creo que la particularidad de lo que se estaba jugando y que es algo que nos envuelve de a poco y nos envuelve en las instituciones y demás, es cuando el psicoanálisis, que no deja de ser un discurso, no los psicoanalistas, Por supuesto, claro. encarnan el discurso amo. O sea, agarran y hacen pasar el discurso psicoanalítico por discurso amo. Ahí producen un efecto de adormecimiento. Yo creo que ahí hay una primera respuesta de por qué no el psicoanálisis no transmite. Cuando alguien, un psicoanalista, encarnando el discurso psicoanalítico, queriendo proponer una transmisión, habla como de un discurso amo y nos adormece a todos, o ese es el efecto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Con lo cual tendríamos que diferenciar entonces personas que se dicen, o se dice de ellos, inclusive, que son psicoanalistas, ¿no? De los que yo considero
en mi humilde opinión, que son psicoanalistas, ¿no? Porque efectivamente hacer del psicoanálisis un discurso amo es un contrasentido, digamos, ¿no? Entonces, hay un punto donde bueno, está perfecto lo que vos estás situando, digamos. Es posible que un psicoanalista no transmita en tanto no sea psicoanalista. Porque la transmisión implica un posicionamiento, no me gusta esa palabra, bueno, ya voy a encontrar otra, respecto de la castración. Para mí, transmisión y castración van absolutamente de la mano, Bueno, ¿sí? vos decís posicionamiento, ¿no? Y no te gusta la palabra. Yo creo que es, por un lado está bien, es eso, porque tiene que ver con una posición. Y tiene que ver con un advenimiento. O sea, de alguna manera, la castración te tiene que haber advenido con el trabajo de análisis, por ejemplo, o las experiencias vitales. Uno no la va a buscar, ¿no? No lo va a buscar. Aparece de Ujú. alguna manera. Entonces es un advenimiento del cual vos podrás tomar posición. Ojo, yo no dudo de que Sí, muchos psicoanalistas, cuando transmiten, y aparte son gente de renombre, o sea que de alguna manera uno puede decir, han atravesado alguna cuestión de la castración, han hecho análisis. Por eso entiendo tu no entendimiento. O sea, ¿cómo puede ser, no? Que te agarras la cabeza, vos decís, no es gente que uno supone que ha atravesado ciertas cosas. Sin embargo, cuando intentan transmitir, parece que no hubiese ese vínculo con la castración, esa cuestión donde uno puede como descontarse un poco del discurso amo, hacerlo fallar un poco, no hablar desde un criterio como de verdad absoluta, etcétera. Eh, por eso me parece que puede advenir la castración, pero no sé las posiciones de estos psicoanalistas si toleran exponerse, por ejemplo, exponer su no y lo saber. que pasa es que ahí me resulta muy difícil pensarlo así, porque ¿cómo es que ahí viene la posición y no se soporta exponerse? O sea, es raro. ¿Se entiende? Digo, porque vos hay diferencias, ¿no? Lo que es alguien que pasa por el advenimiento de la castración, porque se supone que se analizó, ¿sí? Pero que por ahí no quiere exponerse. Yo entiendo eso, si querés, en casos excepcionales, te diría, yo eso lo puedo entender perfectamente. Porque digo, el análisis no hace no produce cualquier efecto, no hace magia, ¿sí? Entonces alguien puede salir de un análisis dificultado para exponerse, y eso no quiere decir que hizo un mal análisis. Exacto. Ahora, cuando salen en masa de los análisis dificultados para exponerse, ya empiezo a dudar de qué pasó en esos consultorios. ¿Se entiende? Porque si nosotros lo que pensamos es que la transmisión falla, por ejemplo, tomando este ejemplo, ¿no? Porque salen dificultados para exponerse en masa, no es uno, no son dos, no son tres. ¿Sí? Yo te diría que incluso hay una diferencia notoria entre las generaciones. La generación de analistas que hoy tienen unos 30 años, 30, 32, 35, a mí me causan, vamos a decir la verdad, una profundísima envidia. ¿Sí? Digo, estos tipos son geniales. Estos tipos se animan a todo, se animan a preguntar, se animan a comentar, se animan a escribir. ¿Sí? No tienen el prurito de la exposición, ¿sí? Que tenía yo cuando tenía 30 años. ¿Se entiende? Ok. Entonces, me parece que también hay una cuestión de las generaciones de analistas, digo, ¿no? Hoy los analistas más jóvenes, digamos, están mucho más, son mucho más eficaces a la hora de la transmisión Bueno, que lo pero que han sido. yo ahí veo una dificultad en el sentido de que creo que estamos bordeando también el tema de los otros discursos que cruzan el psicoanálisis. El psicoanálisis como discurso no está solo. Entonces, como vos decís, la generación de la gente que tiene 30, 20, bueno, por ahí, y que está transmitiéndose, como Hernán Molina, por ejemplo, ya que pusimos el ejemplo, ¿no? Que es un muchacho joven, que se ha recibido hace no mucho, que tiene ya un decir hacia el psicoanálisis, sus lecturas, se autoriza a hacerlo. Bueno, hay un montón de imaginarios que uno podría estar teniendo que soltar, ¿no?
que es que si leíste tanto o no leíste tanto, desde la edad, desde la cantidad de lecturas, desde con quién te formaste, desde hasta dónde te formaste, todos esos imaginarios como no sirven para la hora de pronunciarse con respecto a una lectura, no sirven. ¿Con quién te analizaste también, no? Con quién te analizaste, cuánto te analizaste, ¿no? También. ¿Cuánto tiempo te analizaste? Bueno, son todos imaginarios que me parece que están como desdibujándose un poco. Pero yo no sé, no estoy tan seguro si estas generaciones es un efecto del psicoanálisis el que se animen a pronunciarse o es un efecto de distintas cuestiones de época como el hecho de, no sé, las redes sociales, el feedback que se puede generar en una red social donde empezás como a nutrirte de otros comentarios, otras cosas que por ahí te animan a decirlo, ¿no? No sé si te dan lugar para decir, por ahí sí, para mí hay como otros discursos que voy a decirlo mal, envalentonan a las nuevas generaciones para pronunciarse. Y no sé si es Ajá. el psicoanálisis o los distintos análisis que han atravesado como un efecto del psicoanálisis mismo. Sí creo que el psicoanálisis mismo ha puesto una mordaza muchas veces en mucha gente capaz para que no se pronuncie. Por más que tenga las redes, hay un montón de inhibiciones en ese sentido. Eso sí lo veo. Bueno, a ver, me parece súper interesante lo que decís. Intuitivamente acuerdo, me parece que sí, tiene que ver con esos otros discursos, pero también pensaba puntualmente en la cuestión de las redes sociales, que las redes sociales podrían envalentonar, digamos, a los analistas a presentar sus ideas, pero también podrían ser un gran factor de inhibición, ¿sí? Porque digo, la red social, así como tiene la posibilidad, ofrece la posibilidad de mostrar, ¿sí? Y de intercambiar, también es un lugar eh, muy denso, digamos, ¿no? Muy oscuro, donde decís media coma fuera de lo esperable y se arma un despelote bárbaro, digamos, ¿no? Entonces, no los tengo tan claro, digamos. Tengo la intuición de que sí, es como vos decís, en las redes sociales me hace un poco de ruido, pero sí, por ejemplo, pienso en el feminismo de los últimos años, digamos, ¿no? Que también me parece que es un discurso que envalentona, empodera, podríamos decir, también a los analistas, ¿no? Analistas incluso que han encontrado como puerta de entrada de su expresión esa bandera, digamos, ¿no? Psicoanalista feminista, por ejemplo, ¿no? Han encontrado como un modo de expresarse a partir de allí. Entonces, sí creo, es cierto esto que vos decís, que hay otros discursos que ayudan. También creo que hay otros espacios dentro del psicoanálisis mismo, digamos, ¿no? Psicoanalíticos, que ofrecen esa posibilidad, ¿sí? Y que esos espacios, por suerte, se están multiplicando. Se ve en todos lados, en Buenos Aires se ve, pero en el interior del país es increíble lo que está pasando. ¿Qué Es, ves vos? A ver cómo. y grupitos de analistas jóvenes más que nada, ¿sí? Que empiezan a estudiar solos, por ahí orientados con algún analista un poco más grande, qué sé yo, pero en reuniones esporádicas con ese que oficia de referente, digamos, y que estudian y que escriben y que producen, ¿sí? Sin instituciones, ¿sí? Como pequeños puntos latiendo, digamos, sin instituciones de por medio, y que están haciendo un trabajo fenomenal, porque además se estudian, todos son animales, o sea, es una locura lo que estudian, lo que aprenden, el interés que tienen, ¿no? Arman eso, un lugar de encuentro, ¿no? Que me parece que un poco eso está, en otros espacios está totalmente desdibujado, está perdido. Los espacios que vos estás nombrando y que vos has notado, ¿tienen se repite esa singularidad de que haya alguien como medio referente, alguien un poco más grande, que No en no todos. No, algunos no necesariamente? tienen. Pero incluso los que sí tienen esos referentes, son referentes que ellos buscan esporádicamente, cuando se traban, Ok. cuando no saben por dónde seguir una investigación. Ellos van a buscar, ¿no? Y deciden a quién, ¿sí? E inclusive muchas veces ese referente no es uno, ¿no? Es
Bueno, ahora vamos a consultar con este, y mañana vamos a consultar con este otro, y pasado vamos a consultar con otro, Y digamos, esa, ¿no? Y aparece ahí la diversidad, súper interesante. y esa diversidad es una diversidad, yo la leería más transferencial hacia un psicoanálisis más ampliado, ¿no? ¿Eso vos crees que es fruto, por más que son efectos grupales, efectos de distintas, es ¿cómo decirlo? De algo que está cambiando la época, de cierto impacto, no sé, por ejemplo, pienso en la CAM Big Data que propone, ¿no? Es decir, más horizontal, como vos lo nombrás bien, generoso, ¿no? Y eso no es transmisión, mostrar una charla, otra charla, un seminario, esto, lo otro, y que sea solo eso. Me parece que Ujú. hay algo de eso que empieza como a mostrarse, a romper, a generar otro vínculo. ¿Vos crees que hay algo de eso, de insistir en una propuesta, por ejemplo, como la de la Candid Data y demás, que va generando también estas diversidades? Totalmente. Yo creo que espacios como la Comic Data es uno, pero la Comic Data es nuevo, digamos, todavía no tiene historia, ¿sí? Hay otros espacios que tienen historia, pero que van en esa línea. Son espacios que absolutamente fomentan la diversidad, ¿sí? La Comic Data es un espacio muy especial porque la Comic Data nace de mi angustia, o sea, no nace de ningún otro lado. La Comic Data nace de mi angustia y de la sensación opresiva de tener que medir cada una de las cosas que decía en cada lugar porque me iban a tirar con un arsenal de porquerías. Entonces la sensación era nada, se podía decir, especialmente del espanto de las supervisiones, ¿no? Iba a supervisar, durante años he ido a supervisar con un montón de analistas y tuve muchas experiencias muy malas. Y la Big Data empieza a surgir casi por casualidad, porque un día yo escribo un posteo en Facebook cuando todavía no me conocía nadie, digo, hace unos años atrás, respecto de eso, de las malas experiencias en la supervisión, ¿sí? Y se llena de comentarios y todo el mundo empieza a decir, a mí también me pasó, y a mí también, y a mí también. Me empieza a escribir gente por privado. Mirá, no me animé, hablando de las redes, no me animé a contar, pero te cuento que yo tuve tal experiencia y tal otra y tal otra. Y la gente me... Yo dije, upa, ¿qué pasó? Ni siquiera de esto podemos hablar en una red social, ¿sí? En la que nos sentimos maltratados en la supervisión, por ejemplo, ¿no? Y que además todos íbamos a morir en los popes, ¿no? Entonces había que supervisar con este y este, ¿sí? Todos íbamos a parar en los mismos lugares, ¿sí? Y la Comic Data nace de ahí. Yo dije, yo esto no lo soporto más. Es insoportable. Bueno, yo voy a ir a proponer algo, ¿sí? Que vamos a ver si a alguien le interesa, porque además yo no, bueno, vos lo sabés por experiencia, digamos, la Comic Data no se arma con amigos míos. No es que yo junto a la gente que conozco le digo, che, venite. No, y no era la idea era la diversidad. Entonces empecé a meterme en Facebook a ver, a leer a la gente, ¿sí? A ver si algunos llamaban mi atención. Y bueno, esos que llamaron mi atención los fui convocando y tuve la suerte de que dijeran que sí y que fueran de la partida y fue genial. Pero digo, es un espacio que propone lo diverso, que nace de la necesidad de lo diverso, de lo horizontal, ¿sí? De otro tipo de trato, ¿sí? De otro modo de ser tratados y de tratar. Pero espacios como la Big Data hay varios en este sentido, digo, en el interior del país cada vez más para mí. Por ahí no son tan visibles, digamos, ¿sí? Pero los hay, porque efectivamente hay todo un grupo muy, muy grande de analistas que está buscando espacios donde la diversidad sea lo que rige. Mirá, Y eso es genial. me pone un poco la piel de gallina porque hay cosas que yo también vengo pensando, pero vengo pensando en el sentido de cómo esto, ¿no? Cómo transmitirla, cómo encontrar los modos de transmitir esa idea, de que esa idea se ponga, por ejemplo, lo que vos hiciste, de algo que te oprimía, te angustiaba, te cansaba, que es en los espacios de supervisión, encontraste el modo de redactar algo, un lugar, y ahí apareció algo incalculable. Yo creo que hay puntos en el psicoanálisis que no tienen que ver con hablemos del deseo, hablemos del goce, hablemos de la angustia, hablemos del inconsciente. Puntos en el psicoanálisis que son puntos de opresión.
yo los pienso como puntos de poder, ¿no? Como puntos donde se juega algo del poder. Donde el discurso psicoanalítico no se aparta tanto del discurso amo. No porque no lo ame el discurso psicoanalítico, sino porque yo creo que no es un discurso puro en ese sentido. Ujú, Y esos puntos son, por ejemplo, el maltrato en las supervisiones, que tiene un montón de capas que se afirman, donde, bueno, vamos a un POPE, a alguien con mucho más experiencia, ¿no? Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es el análisis, ¿no? Los análisis, no el análisis. Antes pensaba en un análisis, ahora que he pasado por algunos, pienso que no hay un análisis, sino como, bueno, si los analistas, o los analistas son más grandes, más chicos que uno, con la experiencia, ¿no? Son puntos ujú. también como para brindarse a eso. Si se hace análisis, si no se hace análisis, por ejemplo, es otra de las cosas. El abuso de poder en las universidades también. Pero eso ya es más a nivel del saber, de la bajada de línea, y que no es ya tanto del que pasa en otras facultades y demás. Lo que pasa en los consultorios con respecto a los casos de abuso directamente, ¿no? Que se estuvo planteando. Hay como puntos que yo creo que el psicoanálisis viene soportando y que no se viene tocando. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del abuso, y entonces uno se pone a hablar y todo eso. Lacan tiene miles de ejemplos donde, francamente, si hoy habláramos de Lacan en esos términos, lo estarían o cancelando o escrachando o lo que sea. Y no es una forma de decir, es algo que está ahí dando vuelta. Entonces hay como puntos que yo me pregunto, ¿no? Como qué son esos puntos. Me quedo con el de la supervisión, por ejemplo, porque me ha pasado mucha gente que cuando quiere supervisar me cuenta que cuando se le volvió muy superyoica toda la cosa. Entonces están como muy, no pudieron dirigir las curas porque están asustados. Y no por un efecto de su formación o un efecto de sus análisis, efectos de algún que otro supervisor, supervisora que ha dicho cosas desafortunadas y que... Entonces yo digo, hay puntos, me parece, que hay como que todavía ver cómo se trae para poder debatirlos bien, ¿no? Pensarlos, no traerlos y hacer un pastiche, no es como una cuestión de una bravuconada, no, hay cosas graves que hay que pensarlas, hay que decirlas, hay que ver cómo se articulan, y eso me pone como un poco la piel de gallina, es como, ¿cómo se hace con esto, no? Yo creo que uno de los modos, ¿no? De hacer con esos puntos de poder que vos situás tan claramente, una de las modos de hacer con esto que vos planteás de los puntos de poder es crear. Uno de los modos es crear otra cosa. Y ahí me permito decir algo, la Big Data es otra cosa. Pero es doy este ejemplo porque es el que conozco, pero digo, es crear otra cosa. Cuando alguien escribe un libro y no es un pope, ¿sí? Y lo escribe desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su recorrido, desde lo que está pensando, desde su propia voz, ¿sí? Bueno, está creando un espacio distinto. Y esa es una de las cuestiones, ¿sí? Y es un problema ese, porque nos cuesta mucho a nosotros, los analistas, crear esos nuevos espacios. Mirá lo que pasa, en la Big Data pasa algo súper interesante en este sentido. Tiene distintos espacios, pero vos sabés muy bien que uno de los espacios es un espacio de vengan y propongan, ¿no? Que los analistas vengan y propongan sus actividades. Por ahora no ha pasado, puede llegar a suceder, pero digo, por ahora no ha sucedido nunca que tengamos que decir, mira, esta actividad es inviable. Todas las que se propusieron se hicieron, ¿sí? Muy distintas todas. Pero desde que propusimos por primera vez, vengan, traigan sus propuestas y las gestionamos. Las gestionamos quiere decir las organizamos, no tienen nada que pagar, pueden difundir sus propios libros, por ejemplo, u otras tantas cosas, ¿sí? Hasta que alguien dio el puntapié inicial y dijo, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto otro, y empezaron a surgir inclusive ideas creativas, como la que trajo en su momento Gabriela Pedrotti, ¿sí? Un homenaje a Ulloa fue en ese momento, ¿no? Un homenaje, este fue el puntapié inicial de los homenajes.
Pasó tiempo hasta que alguien se animó a decir, che, yo quiero aprovechar ese espacio para armar algo creativo, ¿sí? Creativo en el sentido de que rompa con los puntos de poder, a eso me refiero, ¿sí? Para armar un conversatorio, para armar un homenaje, para armar algo en donde va lo que va lo que vamos a transitar en ese espacio, ¿sí? Va por fuera de las lógicas del poder que vos estás situando. Pasó tiempo, ¿sí? Al principio la sensación es que no se animaba a nadie a decir yo quiero. Estaba todo facilitado. De hecho, el año pasado tuvimos varias actividades y ya este año tenemos la agenda casi completa del año, ¿sí? O sea, es una maravilla. Pero lo que quiero decir es, fíjate lo que nos pasa como analistas, ¿no? Como dentro del mundo de los psicoanalistas, que no nos animamos a decir, bueno, vamos a hablar en otro idioma, ¿sí? Que transgreda, que vaya más allá, ¿no? De esos puntos de poder. Lo que La pasa, primera vez, mira, cuando empezó la pandemia yo hice algo tremendo, terrible, que es, recién empezaba la pandemia, ¿sí? La gente estaba desesperada, sintiendo que no iba a haber más un paciente en su vida, que se iba a morir de hambre, no sabíamos cómo nos íbamos a rearmar. La virtualidad era una opción, pero los pacientes no querían saber nada. Nosotros, bueno, en ese momento, donde estábamos todos encerrados y no entendíamos qué iba a pasar, yo abrí unos encuentros que no me acuerdo cuántos eran, 3, 4, no importa cuántos, de supervisión grupal, que se anotara la gente que quisiera y armábamos supervisiones grupales gratuitas, ¿sí? ¿Sabes lo que pasó? Se llenó de gente, pero independientemente de eso, así como se llenó de gente, también se llenó de gente que me salió a matar, ¿sí? Porque cómo yo iba a ofrecer, me han llegado a decir que era competencia desleal, ¿sí? Bueno, entonces digo, cuando vos armás algo que va en contra de esas lógicas, de esos puntos de poder, primero uno no se anima, no es tan fácil, y después te tenés que bancar esto, que te bueno, vengan con esa cuestión. yo te escuchaba y me parece que el punto de creación es notorio en esto que vos estás nombrando en la Cambigata. Viene de una angustia, viene de una idea, de macerar esa idea, de encontrar cierto impacto, de darle vueltas, o sea, y hay un proceso creativo que sostiene eso. Lo que pasa es que, mira, frente a la pregunta del psicoanalista, ¿por qué no crea? Porque es sin garantía, ¿no? Porque es una creación sin garantía. En ese punto hay que bancarse eso, que es una creación sosteniéndola, no es una creación que creé, es una buena idea y listo, se sostiene sola. No, es sin garantías. Pero no sé si, y ahí volvemos un poco al principio, todos están todos los imaginarios están tan trabajados, en el sentido que no vamos a carecer de imaginarios. Por ejemplo, Gabriela Pedrotti. A mí no me cabe duda de que te propone eso, sale a hablar en ese homenaje, de ese tributo a Ulloa, que debe ella nos podría decir qué pasó después, ¿no? Con esos 3, 4, 5, 6 que la miraron mal por estar haciendo eso. Porque en ese momento es donde nosotros podríamos decir, para esta persona, para esta psicoanalista, la tensión de poder se juega en esos 4, 5, 6 que la miraron mal porque le están marcando cómo deberían ser las cosas. Y entonces le está marcando cómo avanzó por fuera de eso que debería ser. Como a vos te pasó que te dijeron competencia desleal. Ahí es donde me parece que falta todavía la vuelta para ver cómo encaramos eso, no para ir a exponer a esos 3, 4, 5, pero sí para ver que eso lo estamos sosteniendo cada quien con nuestros imaginarios, que nos angustiamos, nos enojamos con esos 3, 4, 5 que nos están diciendo lo que nos están diciendo, pero ahí es donde se está jugando las lógicas de poder, hasta dónde se puede hacer o no se puede hacer según esos 3, 4, 5 que pueden representar lugares de poder. Sí, se me cruzaba algo todo el tiempo cuando hablabas, que era esto. Me sale un momento del campo del psicoanálisis puntualmente, ¿no? Pero yo pensaba, yo creo que por ahí es medio naif lo que te voy a decir, puede ser, medio ingenuo, pero si hay algo que disipa el poder, es el amor.
¿sí? Y a mí me parece que mucho de lo que sucede es que para los psicoanalistas, muchas veces el amor es algo, casi te diría hasta mal visto, ¿sí? Para que uno pueda transitar un espacio con otros, para que uno pueda eh, proponer un espacio horizontal, para que se puedan ir disipando esos puntos, esos focos de poder, hay que mirar la cosa con cierta amorosidad, ¿sí? Si no, alguien viene con algo y yo salgo a matarlo, ¿se entiende? Y en ese punto me parece que durante mucho tiempo, creo que ahora no es así, pero durante mucho tiempo, la amorosidad fue algo que parecía que tenía que quedar por fuera de los psicoanalistas, ¿sí? Es un poco la cuestión de la transmisión generosa, ¿no? Dentro del campo de la transmisión podríamos poner esa amorosidad en términos de generosidad, si querés, ¿sí? Y me parece eso, que durante mucho tiempo lo que sucedió es que para los psicoanalistas el amor era algo que muy mal visto, que tenía que quedar por fuera de todos los lugares, de los consultorios, de los lugares de formación, de los lugares de supervisión, ¿sí? Yo creo que eso ha sido un gran problema, un enorme problema. Entonces, pensando un poco en esto que vos decís de los puntos de poder, ¿sí? Creo que hay algo que incluso trasciende al campo del psicoanálisis, insisto, pero que a nosotros nos toca muy de lleno, que es que tenemos mucho prejuicio con la amorosidad. Mira, te cuento una experiencia mía, ¿sí? Otros hablarán de las suyas. Cuando, cuando yo empecé a hablar de la transmisión generosa, ¿sí? ¿Qué pensé? Lo primero que pensé es, en 2 o 3 palabras necesito decir lo que quiero proponer, ¿sí? Y generosidad me parecía que era una palabra que tenía que estar de alguna manera, y a la vez dije, acá es una pavada esto, ¿cómo? O sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, es tan obvio que la transmisión es generosa, si es transmisión, ¿no? Que me parecía, no tenía casi sentido. Pero hablé con alguien que no es psicoanalista, le comenté, ¿sí? Lo que venía pensando, le expliqué, no entiende nada de psicoanálisis, no tiene idea, pero le expliqué y me dijo, para mí esa palabra tiene que estar, ¿sí? Aunque te parezca tan obvia, por todo lo que me está... Yo entonces dije, confié y dije, bueno, vamos con eso. Y estuvo re bien, ¿sí? Y mucha gente se sintió aliviada de que esa palabra apareciera ahí, que pudiéramos empezar a hablar de generosidad. Estamos todos locos, es una locura lo que te estoy diciendo. Pero la gente me agradecía que habláramos de generosidad, ¿sí? Bueno, entonces mirá cómo estamos, digo, hablando de los puntos de No, poder. pero me parece que es tocar, la palabra amor es una palabra que está muy masticada y tiene, me parece que es tocar la posibilidad de que el lenguaje renueve los lazos. Cuando vos encontrás una nueva palabra, que no es una nueva palabra, se alumbra de otra manera las palabras que venimos usando, entonces se pueden nombrar de otra manera los afectos, generosidad, o cuando yo habla de ternura. Claramente también hay todo un discurso donde podrían tirar por fuera la palabra ternura y de repente la traes y ya no se escucha tan mal y ya ves que produce un efecto de alivio, ¿no? Como que hay algo de cómo poder traer un nuevo lenguaje para que se siga hablando de amor, con otras palabras, por ejemplo, y alumbrar esos puntos de afecto que arman un lazo que está muy dañado. Yo creo que una de las cosas que nosotros vemos es que está dañado el lazo eh, Totalmente. con los psicoanalistas, entre los psicoanalistas y las ideas, no como que hay algo ahí que está, que no sé si el mismo psicoanálisis puede curar, pero que está dañado, está dañado. Es que el psicoanálisis para mí en realidad ayudaría mucho a eso. El psicoanálisis, como yo lo entiendo por lo menos, entiendo que ayuda mucho a la amorosidad. No voy a decir que todo el mundo que sale de un análisis termina amando a la humanidad. No sé si tanto, pero va por ahí el psicoanálisis. Lo que creo también
Es que Lacan, por lo pronto, Lacan, Freud también, pero como que se dieron cuenta de esto. Y eso se jugó a nivel de formación de instituciones, de ¿Se grupos. dieron cuenta? Yo creo que se dieron cuenta, Lacan más, tal vez más, lo vino padeciendo durante mucho tiempo, más al final, ¿no? Como ambos dos, ambos dos, al final de sus obras tienen como un arrebato hacia la gente y como un enojo o casi un desprecio hacia los psicoanalistas. Hay algo de eso. Pero no es porque no lo hayan intentado, me parece que han intentado políticamente, desde los lugares que tenían ellos, han intentado que hay algo, que haya algo de el dispositivo psicoanalítico pudiendo revisar críticamente los efectos de los psicoanálisis. Ujú. Y yo siento que, por ejemplo, la Big Data no se propone como institución para, de alguna manera, preservar eso, ¿no? Como es bastante difícil encontrar una crítica desde el psicoanálisis hacia los efectos del psicoanálisis y que se pueda escuchar, y que se pueda revisar, que se pueda capitalizar y que pueda servir. Yo, por lo pronto, cada vez que he estado en alguna institución y he ocupado un poco ese lugar de decir, muchachos, estamos reproduciendo estatutos de poder, así, así, no ha servido de nada. O sea, ha servido para que me echen, no sé, pero no ha servido como para revisar, o sea, lo he efectuado mal. Entonces, me parece que hay algo que eso todavía no se termina de, de encontrar como un dispositivo, no sé si tiene que haber un dispositivo, por ahí es esto que vos decís, es como una continua posibilidad de creación, para que haya una visión crítica, crítica en el buen sentido, crítica en el buen sentido, donde se pueda pensar, se pueda debatir de los efectos que el psicoanálisis produce en los mismos psicoanalistas, no solo en los tratamientos. Lo que pasa es que ahí entramos en ese terreno que yo te decía antes, ¿no? Que es para poder hacer una revisión crítica en el buen sentido, ¿sí? Hay que tener una relación a la castración. ¿Se entiende? Si no, no se puede. Entonces, lo único que a mí me parece más práctico en ese sentido es proponer espacios que crean otras lógicas, ¿sí? Y que se produzcan, en el mejor de los casos, encuentros contingentes entre esos espacios y estas personas que no tienen mirada crítica y tal vez entusiasmen y son muy bienvenidos, ¿sí? A mí me ha pasado, de hecho, en la caminata, gente que se ha acercado con una lógica bastante eh, jerárquica, qué sé yo. Hay gente que quedó afuera porque se fue, porque no le interesó la propuesta desde esa mirada, y hay gente que al revés, dijo, la verdad es que yo no había trabajado de esta manera, la verdad me interesó, me gustó, compartamos otro espacio en otro momento, ¿sí? Bien, entonces, en ese punto, pero digo, es interesantísimo esto, que nosotros encontremos muchos psicoanalistas, no uno, dos o tres, muchos, ¿sí? Que no puedan pensar críticamente, pensarse críticamente. Bueno, entonces a mí me hace mucho ruido la cuestión de sus análisis, te digo la verdad. Vos decías, bueno, suponemos que los analistas se analizaron. Yo ya no lo supongo. Primero no lo supongo porque yo ya escuché dos o tres que dijeron muy claramente que no se analizaron nunca. Y esto lo escuché yo en primera persona, digamos. O sea que ya no supongo que se analizaron. Pero además, digo, ¿qué es analizarse? Ir a ver un analista, ¿sabes cuántos analistas fui a ver yo? Digo, y vos y cualquiera, digo, y eso no nos garantiza estar analizado. Por algo fuimos cambiando también, ¿no? A veces uno cambia porque ya se agotó, Bueno, pero a veces cambia porque... pero ahí tocas un punto que es muy interesante, que me da el pie, un texto que leí de Leibson, Ujú, que él decía una cosa muy fantástica, decía, me analicé en 3 sesiones. ujú. Para llegar a esas 3 sesiones tuvieron que pasar 20 años de análisis. Entonces es otra concepción del análisis, ¿no? La concepción que tenemos es, estuviste 10, estuviste 15, estuviste 20, tuviste este analista, tuviste este otro, todo eso. Pero por ahí con este analista, con este otro, estuviste 10 años y una sesión fue.
la que te topó con algo, que te hizo algo, una marca, algo, un cambio, bla. Pero tuvo que pasar todo eso. Es cierto que por ahí se analizaron, porque fueron al analista y demás. Es cierto entonces que también hay que poner esa concepción de si les tocó la suerte de, o quisieron, o decidieron o no, de esas 3 sesiones donde algo les cambió rotundamente en la vida, y si les ocurrió o no. Esto es lo que por ahí... Sí, yo entiendo eso y coincido con ese planteo de Leibson, ¿no? De que un análisis lo podríamos armar con 3, 4 sesiones, no con los 20 años, digamos. De esos 20 años, 3 o 4 sesiones, que a uno lo tocan. También creo que en los últimos tiempos yo reduciría un poco ese lapso, ¿no? Esos 20 años, ¿no? Ya no pensaría que hacen falta 20 años para que de allí 3, 4 sesiones te toquen, ¿sí? Creo que ha cambiado mucho el modo de hacer análisis en los consultorios, ¿sí? Pero sí es cierto que hay muchas sesiones que no te tocan, esto es cierto, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico de años y todavía las sesiones no te tocaron, o como me dijo una vez una psicoanalista, me gustó su expresión, no se lucen las sesiones, buenas que te hayan podido tocar, ¿no? Cuando no se lucen, vos decís, bueno, ¿acá qué pasó? Pero para mí es un problema, volvamos a la cuestión de la transmisión, ¿sí? Si yo no tuve un buen análisis, no, yo no creo, realmente en esto yo creo que la responsabilidad es del analista, ¿sí? No creo que la responsabilidad sea mía, no creo que la responsabilidad sea del paciente, es del analista, ¿sí? El analista conduce la cura, punto. Para mí eso no tiene vuelta, ¿sí? Siempre hablando no te estoy hablando de cuadros graves, de cuadros excepcionales, te estoy hablando de más o menos el común de la gente. Entonces, digo, hay un punto ahí. Yo lo que creo es al revés, lo que creo es que hubo un modo de hacer psicoanálisis en Argentina, en los consultorios, eh, hace 30 años, ¿sí? Y un poquito más acá también, que lo que generó es una especie de como si del psicoanálisis, de sesiones y sesiones y sesiones hasta que alguna te tocara, ¿sí? Hasta que alguna, hasta casi muchas veces de casualidad te tocara, que era un modo de hacer psicoanálisis, ¿sí? Y hoy yo no lo veo así. Veo gente que tiene 5 años de análisis, 7, 10, y que ya dio un vuelco, ¿sí? Que por ahí a mí me llevó 20 años. O a Leibson, tomando lo que él decía, ¿sí? Me parece que ahí también está habiendo un cambio. Entonces, sí, es verdad que son pocas las sesiones que te tocan respecto de que te tocan, que te marcan y te cambian sideralmente. Que te tocan para mí no son tan pocas, ¿sí? Que te tocan para mí son muchas. Ujú. Pero sí que por ahí hacen un cambio muy, muy importante. Pero volviendo a lo que decíamos de la transmisión y los puntos de poder, esto que veníamos hablando, de la morosidad, la generosidad, digo, para mí es un efecto del análisis, por una cuestión obvia, digamos, ¿no? Porque el narcisismo hace que uno quiera ir a pelear, digamos, ¿no? La especularidad hay que desandarla, ¿sí? No es que partimos de la no especularidad. Ese es uno de los puntos que me parece que a mí me lo hizo ver muy bien María Magdalena, Ujú, que es, está bien el final de análisis por el síntoma, la identificación al síntoma o el atravesamiento del fantasma, todo eso. Pero de esto que estamos hablando, da cuenta de ese, ¿qué pasa con el narcisismo? ¿No? Esto es algo que a mí ella me lo apuntó muy bien, ¿no? Como esto, como ver que hay analistas que uno diría, bueno, esta persona obviamente se analizó y todo eso y tiene un narcisismo intocable. Digo, ujú, pero ¿qué onda acá? O sea, hay algo que no, no agarramos, como, ¿cómo puede ser? O sea, no se ujú, bajan de ese pedestal, no se permiten ni manchar la ropa porque, bueno, ese es uno de los puntos donde me parece que desde esos lugares que se sostienen, yo creo que ahora se están equivocando más, más allá de que esas personas hagan o no hagan buenos análisis,
háganos. Por otros lados, está ocurriendo que ya no hay tan, yo les decía, el sostenimiento de ciertas estatuas, ¿no? Que te pueden aplastar. de ciertas estatuas, Estatuas, sí, sí. como dicen los historiadores, de ciertos bustos, ¿no? Sí, son Muy ciertas bueno. estatuas que te pueden que te pueden aplastar, que es una referencia más bien a Nietzsche. Pero bueno, Ujú. podríamos seguir hablando, lo sabemos, porque fluye la conversación, te lo súper agradezco. Te agradezco que te hayas brindado así a las ideas, a la intimidad de las ideas. Te lo súper agradezco y bueno, este, quedará la charla para otros carriles. Para seguirla, para seguirla. Yo te agradezco un montón a vos, me alegra un montón este canal, ya te lo dije por privado, me gusta mucho la idea, me parece buenísima, y me parece que es uno de esos espacios de los que venimos hablando, digamos, ¿no? El espacio que da al diálogo, que da a la generosidad, digamos, que fomenta otro tipo de cosas, muy distintas a los puntos de poder, y nada, así que es un gusto estar acá. Muchísimas gracias, seguimos hablando en otro momento, dale, un beso grande. Hablar.